te podría decir que si te sigue apasionando el diseño, vas a encontrar la manera o vas a encontrar algo en lo que seguramente vas a poder seguir desarrollando tu carrera, porque lo único que cambia es el medio. O sea, el mensaje es el mismo. El medio es lo que ha cambiado. ¿Cómo consumen los usuarios esa información? La información y el mensaje siempre ha estado, ¿no? Siempre ha sido lo mismo. La manera en la que consumimos eso es lo que ha cambiado. Hola, ¿qué tal, amigos de The UX Rebels? Bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos con Jaime Suárez, mejor conocido como Ramsa. Ramsa es un diseñador con muchísimos años de experiencia. Empezó cuando la burbuja del .com, ¿no? Y actualmente trabaja en Oracle como Principal Designer. Durante el episodio, Jaime nos platica cómo abandonó la ingeniería en este querer hacer videojuegos, y durante ese proceso se dio cuenta que, bueno, el diseño también era otro approach, otra forma realmente de llegar a ese objetivo. Pero bueno, Ramsa empezó su carrera también escribiendo en revistas de videojuegos, diseñando revistas de videojuegos. Entonces de ahí pasó a los startups, y de ahí hoy nos pinta un escenario desde una perspectiva del corporativo. Entonces la verdad es que está buenísimo esa parte, porque la verdad es que nos ayuda un montón a entender las distintas variantes en las que se puede desarrollar un diseñador. Hoy conduce un podcast que se llama Nerdcore, que es un podcast de nicho, un podcast que para mí la verdad es que nos trajo muchas remembranzas y nos platica cómo desarrolló este proyecto. Y pues nada, este episodio tiene mucho valor. Síganos en Spotify, véanos en YouTube y recuerden, somos bien rebels. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hijos de la electrocumbia. Hoy en Sonido Rebelde sean ustedes bienvenidos a esta guaracha del conocimiento. E invitamos a la pista que agarra a su pareja. Yo soy Sonido Benjamix. Y así como Amanda baila con la banda y Carmen no puede vivir sin su cadenita, a este bailongo invitamos a la michelada con gomitas, al brinquito guarachero, al zapatito de charol o a la pluma del sombrero, al licenciado Ulises Arbizu, como goza Sawe. Ulises, bienvenido a esta guaracha del conocimiento, querido amigo. Señor, tienes que poner en la edición de este podcast, tienes que poner un ritmo que haga justicia a esta entrada, porque está buenísima. ¿Subiste el nivel? Ayer que estaba escribiendo esta madre, porque bueno, los que deben saber que le escribimos un día antes. No te miento, o sea, yo no soy DJ evidentemente, pero estaba poniendo la entradita, la música que están escuchando ahorita de fondo, y quería pensar cómo le podía poner el tum de fondo. Entonces voy a ver si cuando editemos la famosísima cumbia rebajada, Benja, es lo que la cumbia rebajada, exactamente, cumbia rebajada, exactamente. Buenísimo, no, Benja, muy buena entrada, la verdad es que sí estaba, qué bueno que estaba en mute porque me estaba riendo, y la verdad es que estoy muy contento porque subiste el nivel. Le pusiste mayor jocosidad. Sí, justo. Lo que pasa es que ya tenía meses que no venía mi amigo el Ronaldo. Entonces, ayer mi amigo el Ronaldo me vi. Ayer vino mi amigo el Ronaldo. Y pues nada, nos pusimos creativos, ¿no? Nos pusimos a tallerear, como dirán los comediantes. Nos pusimos a tallerear. Ok. No, pues venga. Pues vamos a empezar porque este episodio está bueno. Traemos a alguien muy famoso, al menos desde mi punto de vista, alguien muy, muy famoso de la farándula, pero lo traemos con otra faceta, ¿no? Una faceta sobre diseño profesional. Benja, Jaime Suárez, ¿cómo estás, Jaime? Súper contento y muy a gusto de estar aquí en esta mañana de sábado platicando con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por la invitación.
No, al Y famoso contrario. no, para nada, para nada. No, ¿cómo no? Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y la verdad es que es un placer, ¿no? Que te estés dando una vuelta acá con los rebeldes. Ya veo, ya teníamos agendada la entrevista. Se tuvo que mover ahí por lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? Gracias, apéndice. Gracias, apéndice. Los que nos escucharon, pero ya se retomó y aquí estás. Así que, Jaime, me gustaría empezar con la primera pregunta, la pregunta obligada que siempre le hacemos a los que vienen para acá. Cuéntanos a ti qué te hace rebelde, y no solamente en tu vida profesional, sino en tu vida personal, ¿no? ¿Cómo vas en contra del status quo? ¿Cómo te enfrentas a toda la normalidad que hoy día se vive? Creo que en la parte profesional, no tomarme tan en serio mi trabajo como diseñador, sobre todo comparándome con otros profesionistas, podemos llamarle así. No sé, a lo mejor de pronto veo compañeros o familiares, ¿no? Que son médicos o que son bueno, médicos están como fuera de lugar, ¿no? Cuando en tu profesión está en tus manos la vida de otras personas. Sí, creo que sí se sale como del estándar, pero incluso como diseñador, creo que nos podemos dar ciertas libertades y tenemos esa ventaja de que, y no es como menospreciar para nada, o sea, lo último que quisiera es que se interprete que estoy menospreciando el trabajo como diseñador, pero siento que para ser diseñador tienes que tener cierta personalidad para poder tomar ciertos riesgos y no tomarte tan en serio las cosas, para no caer en un, no sé si llamarle conformismo o caer en una línea en la que justo por tomártelo muy en serio no hagas algo distinto o no intentes hacer algo distinto para poder hacer que tu trabajo tenga más exposición o que pueda llegar a sobresalir. Y a lo mejor, y de nuevo regresando a lo de no tomármelo tan en serio, no me considero un diseñador de academia, no me considero un diseñador que te puede hablar mucho de teorías o de estudios o de ciertas prácticas o de hacerte referencias a libros, ya sabes. Para nada, soy un diseñador que, y si quieres ahorita lo vamos a platicar un poco por accidente, ¿no? Porque nunca estuvo en mi cabeza. Tenía antes otras profesiones en mente sí, o otras cosas que yo hubiese querido hacer y fue un poco por accidente que encontré el amor a esto, porque si antes era algo que no me había pasado por la cabeza, se convirtió en algo de lo que me enamoré, en algo de lo que he hecho y he desarrollado mi vida profesional durante prácticamente más de 20 años. Y es una carrera que, insisto, a pesar de, y regreso de lo mismo, de no frustrarme si no me sale algo o de no clavarme mucho en ser alguien súper profesional, si le podemos llamar así. Me considero alguien muy relajado en las distintas etapas que he tenido como diseñador. Y siento que eso es lo que a mí me ha ayudado a poderme desenvolver en la carrera y a poder, pues no sé si lo mucho o poco que he hecho como profesional o lo mucho o poco dentro de lo trascendente que pueda ser mi carrera. Ahora sí que eso lo sabré conforme me acerque al final de ella, que yo espero todavía falten algunos años. Sí, totalmente. No, está bueno este approach porque creo que de repente, y puede haber un debate, ¿no? Alrededor de, oye, si tendría que estandarizarse la actividad del diseño como en los médicos, porque es la experiencia, etcétera. Pero creo que haces bien en tener este approach de no clavarte demasiado y que eso te motive a experimentar, a probar cosas nuevas y a no conformarte y decir, pues no, es que así siempre ha sido y no hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces, ese enfoque se me hace muy, muy, muy interesante. Y justo tomando esta parte, me gustaría entender, aunque seguramente quienes estén escuchando el episodio ya vieron que dimos un pequeño background de la carrera de Jaime, pero a mí me gustaría entender
¿Cómo iniciaste como diseñador? Sobre todo ahora que no sé, es que lo hiciste de una manera un poco por accidente. ¿Cuál era tu contexto en ese momento y qué te hizo decir me voy hacia el diseño y en cierto momento, o si hubo una claridad desde el inicio, o en qué momento dijiste me voy hacia el diseño de productos digitales, ¿no? Como es el caso de lo que haces actualmente. Sí, yo digo, de las primeras veces que yo recuerde ya tener noción de qué es lo que yo quería hacer, era arquitectura. Yo quería ser arquitecto por una combinación de factores. Número uno, por mi papá se dedicaba a la construcción. No era arquitecto ni mucho menos, pero era él lo que hacía. Y siempre me llamó la atención con los arquitectos que trabajaba, pues obviamente los planos y todo eso, ¿no? Yo dije, esto está cool. Sí. Pero sobre todo caminando en las calles, siempre me fijaba mucho en el diseño de los edificios, de las casas, en la planeación de las calles, por qué esta está chueca, por qué esta no. Una mezcla tal vez entre desarrollo urbano, arquitectura, tal vez ingeniería civil. Eso me gustaba. Y entonces llegué a la conclusión, o por lo menos a esa edad, de que arquitectura era lo que yo quería estudiar. Después, conforme pasaron los años y siempre tuve una pasión en general por los videojuegos, por la electrónica, por los aparatos. Y en el momento en donde yo ya tenía que empezar a pensar qué es lo que quería estudiar, yo dije, ok, me gusta. Y ahí es en donde no tenía muy claro, ¿no? Siempre alguien como que aficionado de los videojuegos, creo que todos en algún momento piensan, quiero hacer un videojuego, quiero programar un videojuego, quiero diseñar un videojuego, quiero hacer algo con videojuegos. Y me acuerdo muy bien, en esa época preguntaba, ok, ¿qué es lo que tengo que estudiar? No, pues tienes que ser programador, güey. Puta, a ver, a mí no se me da mucho, nunca me consideré un buen programador. La primera computadora que yo tuve fue, o sea, casi en la prepa. O sea, nosotros no teníamos computadora, no. Tenía amigos con computadoras, tenía parientes con computadoras, en la escuela había computadoras y en mi casa no había una, ¿no? Mucho dinero tener una computadora. Entonces, nunca entré tarde, se le podría llamar al hecho de tener una computadora. Pero bueno, dije, ok, ¿qué es lo que tengo que estudiar para poder hacer un videojuego? Y en ese momento, la carrera que estaba de moda, entre comillas, si se le podría llamar así, era Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales. Esa es la carrera, así es, en la Universidad La Salle. Yo soy lasallista. Y dije, bueno, impone ese nombre, impone el nombre. No, claro. El nombre de la carrera es así de, ay, cabrón, voy a hacer robots también y voy a hacer videojuegos. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprender a hacer un chingo de cosas. Entonces, entro a la preparatoria y en La Salle hago mi prepa normal. Ok, bueno, pues voy a ingeniería, área 1, ya sabes. Y entonces, pues paso medio más o menos, sobre todo por ser ya un área en donde ustedes saben, pues está enfocada principalmente a las matemáticas, cálculo, todo eso. Entro en ingeniería. Al mismo tiempo que entro en ingeniería, poquito antes, empiezo a escribir y a colaborar en una ya extinta revista de video. Bueno, es que ya extinta, ya todas las revistas están extintas, ¿no? Honestamente. Sí, casi. Empiezo a escribir desde unos meses atrás en una publicación de videojuegos llamada Atomics. Así se llamaba la revista. Entro porque compré el número 1 alguna vez. Dije, órale, una revista de videojuegos en México. La hojeé y dije, órale, está bien hecha, está bien escrita, pero además la consideré que estaba bien diseñada, sobre todo comparándola con
publicaciones tal vez gringas, europeas, que eran las que ibas a ojear a Sanborns, así ya sabes, ojeabas la Electronic Gaming Monthly, ojeabas la Game Pro, la PC Gamer, todas esas revistas que la única manera de verlas en México era ir a Sanborns y quedarte. Totalmente. Bueno, yo lo que hacía era, iba 1 hora a leerlas y así de, bueno, no me alcanza para comprar. Totalmente estaban bien caras, entonces era a leerlos, ojearlos y te regresabas a tu casa, ¿no? Sí, así es, no me alcanza para comprarlas, ya me voy. Y entonces ya te regresabas ahí con las manos vacías. Veo esta revista y en alguno de los números, no recuerdo si en el número 5 o 6, algo así, todavía de los primeros, lanzan una convocatoria para buscando colaboradores. Escribo un artículo, lo mando y para mi sorpresa me dicen, oye, leímos tu nota, nos gustó, ¿quieres venir a platicar con nosotros? Ok, y fui un día, llegué ahí a las oficinas de Atomics, en donde en su momento obviamente no conocía absolutamente a nadie. Me entrevistan, bueno, más que entrevista, me hacen una plática. Aparte yo así dije, ay, no manches, voy a ir a un editorial, puede ser como de mis primeros trabajos, me van a no sería mi primer trabajo oficial, tuve un primer trabajo oficial que ahorita les platico, que fui, cuál fue el primer pago que recibí. Ok. Pero dije, ok, esto parece un poco más serio. Entonces me fui hasta como de camisa y todo, ¿no? Según yo, bien serio ahí, el preparatoriano. Y llego y pues cuál es mi sorpresa, que me quedé con la boca abierta, llegar a un lugar en donde era un desmadre, tal cual, o sea, consolas de videojuegos, todo mundo corriendo, inventándose cero leyes y normas en cuanto a vestimenta, horarios, todos un poco más grandes que yo, obviamente, computadoras por todos lados, y dije, wow, esto está increíble, ojalá y sí me acepten. Y afortunadamente me encargan unos textos y empiezo a escribir constantemente para la revista. Tan es así que digamos que el primer semestre de la carrera, al mismo tiempo que estaba estudiando ingeniería, también estaba escribiendo en la revista. Ahí es en donde conozco al equipo de diseño editorial que en ese momento hacía Atomics, hacía Sputnik. Sputnik es una revista que creo que para las personas que estudiamos diseño y que somos de cierta generación, fue un estandarte de por lo menos a nivel diseño editorial en México, lo que todo el mundo quería hacer. Sí, obviamente inspirada de Wire, ya sabes, que Wire era así, siempre fue, a la fecha. Y entonces ahí surgió mi enamoramiento con el diseño, que a lo mejor lo traía un poco oculto, como te decía, ¿no? Y tal vez siempre fan más del diseño en cuanto arquitectónico, o de diseño de interiores, o diseño industrial, ¿no? Algo igual que tienes oculto, tal vez ese gusto de el poder decir, este aparato, algo tan estúpido tal vez como un horno de microondas, o un horno eléctrico, o una radio, o un tocadiscos, o una pantalla de televisión, lo que sea, el poder apreciar y tener esa sensibilidad y decir, ok, esto, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esto que se ve bien, que es atractivo, que prefiero sobre este otro, que funciona mejor sobre este otro? Es una combinación entre los primeros pininos de software con tal vez interfaces muy básicas, ¿no? Y la combinación con un hardware muy bien diseñado, con botones de buen tamaño, con perillas que al girarlas se sienten bien, ya sabes, que no truenan o que no rechinan. Sí. Y eso es algo que siempre me di cuenta que tenía la capacidad o la habilidad, o por lo menos la forma de encontrarle un gusto. Me enamoro del diseño editorial. Y empiezo a platicar con los diseñadores, ¿no? Y a ver cómo trabajaban. Oye, ¿y cómo diseñas? ¿No? En ese momento tenían las mejores Macintosh que te imaginas, ¿no? Así de yo, bueno, nunca había visto
una Mac en mi vida, una PowerBook en su momento, ahí blanco y negro, muy viejita, pero por primera vez empiezo a ver las Macs, tenían los mejores displays en esa época, ya te imaginarás, ¿no? Las G3 en ese momento. Y por otro lado, en la escuela no me estaba yendo muy bien. Esa es la realidad. Ya las matemáticas eran obviamente más avanzadas. Sí. Ya empezábamos a ver ciertos lenguajes de programación y ahí es en donde yo, entre que no me apasionaba, no le encontraba el gusto, no me iba muy bien también. No me considero alguien... No soy malo para las matemáticas, pero no me considero alguien muy brillante como para sobresalir o para poder sobresalir como programador o como alguien que se dedica a eso. Quería hacer videojuegos, pero ahí es donde me empiezo a dar cuenta a ver, lo que me gusta de los videojuegos o de qué podría ser en un videojuego, pues no es lo que está atrás. No es la programación. Es lo que ve el usuario. Es los menús, la interfaz, los instructivos, los tutoriales que te ponen, el diseño del UI del juego. Y entonces dije, ok, sí, me sigue gustando el pedo de los videojuegos, pero no como programador, sino como alguien en la parte visual. ¿Y quién hace esto? Pues los diseñadores, ¿no? Y entonces ahí es creo que cuando hace clic en mi cabeza y decir, ok, creo que ya empiezo a combinar estas piezas y estos mensajes tal vez que tuve en mi desarrollo como adolescente y tal vez en cierta etapa de niño, y decir, ok, sí me gusta esta parte, pero es más por la parte visual, no tanto por lo que yo pensaba que era. Y entro a segundo semestre de la carrera, de panzazo, me sigue yendo un poco mal, y entro a... empiezo a ver también amigos que empiezan a agarrar sus primeros trabajos ya en la parte más de desarrollo web o de diseño web en ese momento. Estamos hablando de entre el 99 y el 2000, cuando la burbuja del .com está a nada de explotar, pero las compañías están aventando dinero a cubetadas sin saber realmente qué es lo que queremos del .com. Y yo al mismo tiempo seguí escribiendo en la revista y escribí en otras revistas. Ya era muy, muy amigo de todos ellos. Ya eran, o sea, no nada más como en la parte profesional, entre comillas, sino también amigos cercanos que a la fecha sigo viendo. Y dije, no va por aquí, no va por aquí. Y viene creo que uno de los momentos tal vez más difíciles que creo que me acuerdo en esa etapa de mi vida, que es cuando le digo a mi papá, ¿sabes qué? Aparte yo no sabía ni cómo decirle, así como le digo a mi papá que voy de la chingada, que no quiero estudiar esto, que me quiero cambiar de carrera, que no puedo con esto, que no es lo mío, sobre todo por el esfuerzo, ¿no? O sea, por lo que cuesta pagar una carrera universitaria, tirar semestre y medio a la basura. No me hallaba cómo decirlo, hasta que bueno, ya un día me aprieto el cinturón y papá, pasó esto y no quiero esto, a mí me gusta esto. Y pues sí fue una de las regañadas de mi vida, ¿no? O sea, sobre todo a lo mejor porque cuando dije, ¿y qué quieres hacer? No, pues diseño. Mames, ahora, o sea, ¿quieres hacer dibujitos, cabrón? O sea, puta, o sea, me tocó la regaña. No, fue un momento muy difícil. Ya, afortunadamente, como que mi papá recapacitó, obviamente, y dijo, a ver, o lo apoyo o se va al traste, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues ya, todo bien. Lo platicamos, me dio la oportunidad de explicarle, ¿no? El por qué tomé esta decisión y bla, bla, bla. Y bueno, mi papá afortunadamente me da
la oportunidad de cambiarme de carrera, me cambio a diseño, otra vez desde el principio. Para eso yo ya había entrado a trabajar al mismo tiempo que que seguía escribiendo para las revistas, entro a trabajar a un portal de internet llamado allo.com. Allo.com fue un sitio fundado principalmente por los Cañedo de Televisa, o sea, todas las personalidades directivas que te imagines de la industria de la televisión fundaron Allo.com, consiguieron inversionistas, y yo recuerdo la primera vez que entré a las oficinas de Allo.com, estaban ahí en Bosques. No podía creer lo que veía. Ese sueño de lo que estaba pasando en Silicon Valley, de las oficinas que veíamos en la televisión, en donde te daban comida y había así de ¿cómo puedo agarrar lo que yo quiera del refrigerador? Sí, todo es para ti. ¿Y qué computadora voy a tener? Esta. ¿Por qué? O sea, no es broma. Teníamos computadoras Silicon Graphics. Wow. O sea, imagínate lo que en ese momento costaba tener computadoras Silicon Graphics. Y la verdad las usábamos para en la noche jugar Age of Empires. O sea, era algo... Se usaba, le sacabas ventaja, le sacabas partido al procesador, sin duda. Wey, o sea, teníamos equipo que yo había visto en fotografía solamente. Sí, totalmente. Estudios de diseño, estudios de grabación como en las mejores cabinas de radio que te puedas imaginar. Okay. Equipo de video del mejor que podía haber en ese momento. En general era como te digo, ¿no? Una cantidad de dinero absurda en proyectos que, como ustedes saben, entre finales del 2000, 2001, tronó. Todos esos portales, ¿se acuerdan de los famosos portales de internet? Tronaron. Absolutamente todos tronaron. No sobrevivió ninguno. Y los pocos que sobrevivieron pivotaron a hacer otras cosas completamente diferentes, pero en general ninguno de esos grandes sitios que estaban por ahí sobrevivieron. Y si me dejas interrumpirte, vas. Sí. Jaime, no solo como breviario cultural, yo me acuerdo que la primera vez que entré a allo.com, no sé si fuera la primera versión o la segunda, era Flash, era otra onda, era un sitio que decías, ¿qué demonios? No es texto, está animado, tiene audio. Aparte, me acuerdo que en ese momento tenía una PC, ni siquiera recuerdo, no era ni Pentium, era una, y tenía era mi primera computadora con tarjeta de audio y tenía una 486. Sonido. Exactamente. Y era así como de, wow, ¿qué onda con este sitio? O sea, estaba muy rudo la innovación en ese sentido. Yo entré ahí porque sabía, entre comillas, hacer Flash. Eso era todo. Y eso era el gran chiste de Allo.com. Somos un portal 100% Flash. Sí, esa era la premisa. Animaciones, video, audio. O sea, todo costaba hacerlo mucho tiempo, muchos recursos. Era muy demandante en cuanto a ancho de banda. O sea, nadie podía ver el sitio porque tardaba décadas en cargar. O sea, era muy pesado en esa época. La gente tenía dial-up. No. O sea, de verdad era un sitio, era un proyecto que súper ambicioso en su momento, al mismo tiempo pues, atractivo para los inversionistas. Y yo entré ahí porque sabía hacer Flash. Y me refiero a saber hacer Flash, es a animaciones, ciertos cositas ahí con Action Script. Con Action Script. Ajá, claro. Si se acuerdan de Action Script. Estaba todavía esa onda de ¿qué usamos? ¿Director o usamos Flash? Ya sabes. Y ni siquiera entonces, sobre Flash, ¿no? Claro. Entonces, yo entré ahí porque sabía usar Flash. Obviamente no sabía casi nada de Flash comparado con otras personas que estaban ahí, pero aprendí muchísimo. Y además, insisto, aprendía que lo que quería hacer, trabajando en un .com, viendo a los programadores y viendo a los diseñadores, llegaba a lo mismo. O sea, a ver, a mí lo que me gusta es hacer el diseño, es cómo se ve, cómo está animado, cómo está. Programarlo, me caga, no puedo, no soy bueno en eso.
Y ahí reforcé que había hecho una buena elección para estudiar diseño, y así es como sucede todo, ¿no? Insisto, así fue más o menos como fueron encajando las piezas, y a partir de ahí, pues bueno, yo curso mi carrera de diseño completa, teniendo diferentes trabajos en el transcurso de mis estudios universitarios. Oye, a mí me encantó tu historia. Me gustaría destacar mucho esta parte de la conexión de los puntos que es súper importante, ¿no? Cómo lo cuestionas o cómo empiezas a cuestionar cómo funcionan las cosas, ¿no? Esa sensibilidad a percibir, como lo que comentabas, la parte del tacto, ¿no? Cómo está funcionando. Esa parte que las personas que nos escuchan, si ya leyeron el libro de Don Norman, básicamente ese es el cuestionamiento a final de cuentas de cómo funcionan, cómo se sienten, cómo viven, ¿no? Etc. Y esa parte está súper interesante. También destaco mucho toda esta historia que traes, porque vienes desde temas de Flash, temas de herramientas como Director, ¿no? De cuando la web, justamente, ¿no? El boom de la web. Y esto me lleva a preguntarte, hoy día, ¿no? Que trabajas en productos digitales, o sea, que ya estás, digamos, que en el mundo del UX, en el mundo del diseño estratégico, en el mundo tal, ¿cuál fue ese momento en que le pusiste, digamos, que nombre, o le pusiste a lo mejor, digamos, que apellido a esto que ya traías? Porque tú ya traías este tema de cómo funcionan las cosas, ya traes este tema de las interfaces, cómo se usan, cómo se viven, cómo se sienten, pero en ese entonces no tenía nombre. O sea, en ese entonces no le hablábamos de diseño UX, ¿no? No le hablábamos como diseño de producto. Era, si quieres verlo, no sé cómo llamarlo, pero era frontend, ¿no? Frontend, ¿no? ¿Cuándo llega este punto en que dices, más allá de eso, cuando le pusiste nombre, o cómo fue para ti adaptarte a decir, pues es que eso yo lo vengo haciendo desde hace un montón, pero ahora le llamamos diseño UX o diseño de producto? Sí, no, definitivamente ese término para nada se utilizaba aquí, o si se utilizaba en algún país de primer mundo, yo nunca me enteré, o insisto, ¿no? Regresando a los libros y a las publicaciones, no tengo claro, no sé en qué momento se empezaron a no estandarizar, sino que utilizar esos términos ya de forma mucho más específica. Yo seguía un poco rebotando que es dentro del diseño. Ahí es en donde empecé a ver que había un chingo de facetas de diseño y muchas especializaciones dentro del diseño. Decía, logos, me encantaría hacer logos, y de pronto veía revistas, no, quiero hacer revistas, y de pronto veía juegos, no, quiero hacer juegos. O sea, yo estaba todavía así con los ojitos así de, ya sabes, apantallado de todo lo que podía hacer como diseñador y de todas las distintas especializaciones que pudiera tener como profesional. De las primeras experimentos que dices justamente enfocado a esto, yo dije, me gusta mucho el motion design, me gustan las interfaces gráficas, así les llamábamos en ese momento. Las interfaces gráficas era la manera en la que nos referíamos a eso. Y entonces me acuerdo muy bien que justamente con Director, justamente con estas herramientas, tuve la oportunidad de hacer DVDs interactivos. ¿Te acuerdas estos DVDs y CDs interactivos que venían en las revistas? Ya empezaba a trabajar con algunas agencias, y en las agencias, esa es otra, ¿no? Casi todo o gran parte de mi desarrollo profesional fue en agencias digitales. Entonces, en esa época, sí, cuando los clientes empezaban a solicitar empezábamos a hacer sitios web para los clientes, pero teníamos clientes que decían, no, ¿saben qué? Vamos a tener un touchscreen en un centro comercial. Ay, güey, qué chingón. ¿Cómo hacemos un touchscreen? No tengo ni la menor idea. Bueno, pues aprende Director, aprende Flash, cómo lo guardamos. Y entonces en ese momento me tocaba no nada más tratar de diseñar la interfaz, no el cómo se viera, sino así de, a ver, güey, ¿y dónde la ponemos? En un touchscreen. Puta, ¿dónde conseguimos un touchscreen? A ver, aquí hay uno de 14 pulgadas, impórtalo. Lo importábamos, ¿no?
Ok, necesitamos una computadora. Bueno, pues muchas computadoras en esa, o sea, eran computadoras armadas enormes, ¿no? Para que los costos no se fueran al cielo. Y entonces, a ver, pues hay que diseñar el mueblecito o dónde escondemos la computadora y dónde ponemos el touchscreen. Hay que diseñar la interfaz. Y a mí me tocó pues, como ustedes saben, en la agencia, pues en la agencia te toca hacer de todo. O sea, en la agencia tienes que aprender a hacer desde el Excel con la planeación y los costos hasta hablarle al cliente por teléfono para cobrarle. Claro. Entonces, regresando a lo que decías, es diseño de interfaz. Así es como le llamábamos. Ya después llegaron términos de UI, ya sabes, ¿qué es el UI? Claro, es el User Interface, que más o menos está un poco relacionado el nombre, no está tan perdido. Y curiosamente, después yo tengo un cambio en mi vida profesional. Ya tenía muchos años haciendo internet, ¿no? Haciendo diseño digital en sitios web, en animaciones, en banners. Puta, me tocó hacer 1 millón de banners, obviamente, en agencia, en animaciones, en intros de Flash. No tengo idea cuántos intros de Flash hice. Todos los sitios, todas las marcas querían tener su intro animado en Flash, ya sabes. Así, oiga, digo, en ese momento pensábamos diferente, ¿no? Ahorita es así en su momento fue así de puta, pues un pinche intro ya nadie quiere, ¿no? Pero en ese momento todos querían hacer sus intros en Flash. Sí. Regreso a Atomics, ¿no? A la revista en donde yo empecé a escribir hace, no sé, casi 10 años atrás, ¿no? Yo teniendo ¿Cuánto tiempo estuviste la primera vez? O sea, la primera vez, ¿cuánto tiempo estuviste? Es que, no sé, a lo mejor escribí en Atomics y en otras publicaciones. Después empezaron a sacar otras publicaciones. PlayFan, WW, Sputnik seguía, obviamente. Y yo siempre escribí en la editorial, en distintas revistas. O sea, al mismo tiempo que yo ya me dedicaba profesionalmente a diseñar, yo seguía escribiendo de fan, porque ni les cobraba. Como... O sea, colaborabas con ellos. Nada pero más. de fan, yo siempre tuve, ese es como el otro lado de mi vida, o la otra mitad, si se le podría llamar así. Esa necesidad de expresarme de alguna forma, por una a través del diseño, pero también por otra con algo que me apasiona, que es el diseño, la tecnología y los videojuegos. Entonces, para mí era una súper oportunidad para poder seguir expresándome escribiendo, ¿no? Yo tenía ya varios años trabajando en distintas agencias digitales, y una vez Akira, Oscar, uno de mis mejores amigos, que pues digo, desgraciadamente falleció, me llama y me dice, oye, tengo ideas bien chingonas para Atomics, para el futuro de la revista, para el sitio web. Vamos a sacar un programa de televisión. O sea, en ese momento Atomics TV apenas era como un proyecto. Vamos a sacar unos discos interactivos. O sea, tengo un chingo de cosas en la cabeza, como siempre las tenía Oscar. O sea, ¿qué es lo que siempre aprendí era de muy él? Era muy visionario. Yo me acuerdo que, probablemente te interrumpa, pero yo me acuerdo que era de los primeros que vi que hace un montón hacía streamings. Y yo me acuerdo que hacía el Akira Late Night, algo así hacía, y yo lo veía. Entonces, muy visionario, siempre estaba muy adelantado y siempre andaba como un pasito adelante de muchas cosas. Es alguien que hasta ahorita lo traigo en la historia, pero desde el primer día, o sea, desde que fui a Atomics el primer día y conocí a todos, yo dije, algo mágico pasa aquí adentro. O sea, esto es completamente distinto a lo que yo había visto en mi vida. Y ese grupo de personas, Akira, Adrián, Salvador, Jorge Alor, muchísimas personas, ¿no? Que hoy en día, que dejaron marca en la industria, en distintas industrias, y que hoy en día siguen haciéndolo, ¿no? Ya cada quien en distintos ámbitos, pero se volvieron alguien súper importante, no nada más en mi vida personal, porque son mis amigos de hace más de 20 años, sino que también en mi vida profesional, ¿no? Porque ahí es en donde yo me di cuenta de las cosas que a mí me gustaban hacer.
Y con Oscar, insisto, ¿no? Siempre mantuve esa amistad, y para mí siempre fue un mentor, y siempre fue para mí alguien quien me daba consejos, ¿no? Muchas veces. Y entonces cuando me llama y me dice, güey, me gusta lo que haces, o sea, tu pedo del diseño, cómo piensas, es lo que yo quiero de hacer de Atomics. Me invita a ser parte de Atomics ya de una forma formal, digamos, porque yo colaboraba y escribía, pero hasta ahí, nunca me involucré de una forma directa. Y me ofrece el puesto de director creativo, ese tal cual era como el puesto formal, y yo así de director creativo, pues no me considero alguien así muy... Yo veía más como directores creativos a los de las agencias escribiendo comerciales y haciendo campañas y cosas así. Sí. Yo dije, ok, suena interesante, pero era más bien como director de arte. Creo que por ahí va más bien la onda. Entro, y al mismo tiempo que empezamos a diseñar el sitio web, le digo a Oscar, oye, a ver, si me das la oportunidad, mi visión para la revista, todavía se hacía la revista impresa, le iba muy bien a la revista impresa, sí era la revista más vendida de videojuegos en América Latina en esa época todavía, y me da la oportunidad de rehacer no nada más el logo de Atomics, que me acuerdo muchos así que decían, ¿cómo vas a cambiar el logo? Y yo, pues denme chance, ¿no? Porque ya era como súper conocido. Legendario, sí. Y vas a cambiar la revista, sí, quiero cambiar el diseño de la revista también. Bueno, me da la oportunidad y afortunadamente sale todo muy bien, ¿no? La recepción es súper positiva del diseño nuevo de la revista. Al mismo tiempo estamos trabajando en Atomics TV, y entonces me da la oportunidad, y también le digo, oye, siempre quise hacer motion graphics, las cortinillas de entrada y de salida y las animaciones, ¿no? Y entonces yo ya tenía rato usando After Effects en ese momento. Hago las animaciones, es otra cosa que también en algún momento me gustó mucho hacer. El diseño del sitio web, sobre todo, que era donde yo ya tenía más experiencia, ¿no? En diseño de web por mi chamba en agencia. Pero el haber regresado a diseño editorial, el haber tenido la oportunidad de rehacer una de las revistas que para mí, insisto, ¿no? Siempre fue como estandarte durante mucho tiempo de un buen diseño editorial. Para mí fue algo padrísimo el volver a hacer revista, ¿no? El hacer diseño editorial, cuando uno diría, pues el diseño editorial está un poco atrás, pero siento que eso es algo que a mí particularmente, esa sensibilidad que requiere diseñar una revista, diseñar una publicación, a mí en diseño de producto, hoy en día digital, me ha ayudado muchísimo. O sea, me dio cierta sensibilidad y habilidad de poder detectar ciertas cosas, ¿no? A lo mejor muy básicas como espacios, equilibrio, limpieza, orden, jerarquía, que a lo mejor en diseño editorial era parte importantísima. Claro. Y que en el diseño web tal vez no era tanto, porque fue un poco caótico el nacimiento del diseño web como tal, y había distintas vertientes de cómo se debería hacer el diseño web. Y para mí el haber tenido ese approach de diseño editorial, el poderlo combinar con la flexibilidad que te daba el diseño web, porque el pedo del diseño editorial es que lo hacías, lo imprimías y te jodiste. Así salió la revista, o sea, ya no había para atrás, o sea, todavía tenías oportunidad de ir a ver, de irte a la imprenta en la madrugada a ver las pruebas y puta, podemos rehacer esto, no se puede, no, pues sí, pero podías hacer microcambios. En el diseño web, no, en el diseño web, o sea, es el chiste, tienes toda esa flexibilidad, y el poder combinar esa habilidad, creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho en poder tener cierta capacidad, digamos, o cierta habilidad a la hora de cuando estoy diseñando o revisando un producto digital.
Y está súper, súper padre. Para mí es una remembranza de mis años, mis años, de mis mocedades, diría mi tía. Porque la verdad es que yo era también de los que me la pasaba horas en el Sandbox. Era de los que veía estos sitios y decía, ¿cómo demonios hacen eso? A mí me gustaría preguntarte, porque es como muy claro este pad que tuviste donde de repente, como bien decías, como que no lo tenías planeado, no eras alguien que dijera voy a hacer diseño, pero las cosas en el entorno se te fueron dando para hacer como orgánica esta decisión. En ese sentido, ¿cómo crees tú que tu gusto por la tecnología alimentó el dedicarte a diseño, o quizás fue algo recíproco donde a la par de que te metías más en diseño, tu gusto que creo que nació de una forma muy, muy natural, y aunque como dices un poco entre comillas tardía, porque pues fue cuando empezaste a ver videojuegos, tecnología, etcétera. ¿Qué crees tú que fue, hablando del huevo y la gallina? ¿La tecnología alimentó el diseño iba alimentando este gusto por la tecnología? ¿Cómo fue esa dinámica, por decirlo de algún modo? No lo sé. Más bien siento que ha sido intercalada y escalonada y complementaria. O sea, se ha ido desarrollando en conjunto, porque te lo digo, ¿no? Así como desde niño tenía esa curiosidad, ¿no? De agarrar un Walkman o un Discman o algo y decir, ay, ¿qué tiene? Algo tiene que me gusta más, o que se siente mejor, o que se ve mejor, o que se usa mejor. Es más fácil de usar que pero al final del día era un aparato tecnológico, ¿no? Porque siempre fui de esos que desarmaban todo, ¿no? Con tal de arreglarlo, y muchas veces madreé las cosas y otras veces sí las podía arreglar. Siempre tuve esa curiosidad de los electrónicos, el cómo funcionaban, y si no funcionaban, tratar de arreglarlos. Y al mismo tiempo, te digo, ¿no? Esa inquietud de los videojuegos, pero sin entender realmente qué es lo que quería hacer de los videojuegos, hasta que después llegó ese que te decía, ¿no? Hacer videojuegos es un pedo, pero me gusta la parte de adelante, me gusta diseñar, me gustaría hacer la interfaz del videojuego. Y recuerdo, sobre todo, insisto, ¿no? Regresando a esa etapa de mi vida donde la arquitectura era lo que me llamaba mucho la atención, el diseño de interiores. Siempre me apasionó, y a la fecha es además del diseño tradicional, el diseño industrial, y el diseño de muebles. Los muebles para mí es algo que desde la época de la Bauhaus, y por eso de Le Corbusier, de Charles y Ray Eames, o sea, ya sabes, de todos esos grandes diseñadores industriales y arquitectos que además eran multidisciplinarios, ¿no? O sea, así como te podían diseñar la silla más hermosa que puede haber y que hoy en día se sigue utilizando y que hoy en día puedes seguirla yendo a comprar, a pesar de ser un diseño de hace 60 años, podían pintarte un póster para una exposición, podían diseñar una casa. Decías, puta, o sea, esos, digo, por algo son genios legendarios y por algo se quedaron en los libros de la historia, pero son los que a mí, insisto, ¿no? O sea, sí hay diseñadores que me encanta su trabajo y que admiro su trabajo, ¿no? Pero es una mezcla un poco entre diseñadores de iconografía, diseñadores editoriales, diseñadores, no sé, como Saúl Vaz, ¿no? Diseño de intros de películas, de logotipos de películas, de animaciones, de créditos, de los créditos de una película. Obviamente todos, digo, todo lo que hizo Dieter Rams, todo lo que hizo Johnny Ive en su momento, toda esa generación de diseñadores de Apple, del Next, o sea, de Next, del sistema operativo. Si te fijas, trato como de tomar inspiración, o por lo menos de seguir, y eso es porque admiro personas
de ámbitos, uno podría decir diferente, pero al final del día complementarios, ¿no? Y es lo que y regreso a lo mismo de cómo complementas, en mi caso, el gusto por la tecnología, el gusto por el diseño industrial, de compañías como, no sé, ubican a Teenage Engineering, bueno, para mí son ahorita los reyes del diseño industrial en el detalle de cómo diseñan sus equipos. De nuevo, no es cosas de las que me apasionan, porque siempre escribí de ellas y me gustaba escribir al respecto, y es esa parte que te digo, ¿no? Por un lado soy diseñador, y sí, y es lo que hago como profesional, pero por otro lado siempre tuve ese gusto, no insisto, por la tecnología, por los videojuegos, por leer al respecto, por hablar al respecto, por opinar al respecto, y siempre busqué esos medios para poderme expresar, que a lo mejor en el mundo del diseño, por lo menos en los lugares en los que he estado o en la manera en la que he desarrollado mi carrera, no tenía ese espacio. Yo solito me lo busqué, ¿no? ¿Cómo? Escribiendo al respecto, en podcast, haciendo video o lo que sea, para poder equilibrar esas dos partes que a mí me apasionan, que es lo que preguntabas, ¿no? La tecnología y el diseño, y al final, ¿cuál influyó a la otra? No lo sé, siento que ha sido escalonado y ha sido más bien complementario, y conforme mi amor por las computadoras desde la primera vez que vi una y empecé a entender cómo funcionaba el sistema operativo y los menús y los iconos, decía, es que, o sea, ¿quién hizo esto? ¿Quién diseñó esto? ¿Cómo hicieron este dibujo de la carpetita o no? Y entonces ahí es cuando empiezas, puta, Susan Kare, ella diseñó estos iconos y esto, ya sabes. Y entonces, sí, a lo mejor sí te podría decir que la tecnología, que gracias a la tecnología nació mi pasión por el diseño. Buenazo. Y ahí me da... Tengo otra duda, porque me da esta sensación de que traes una visión un poco 360, porque te ha tocado hacer muchas cosas, te ha tocado entender cómo hacer muchos procesos en diseño que de repente para las nuevas generaciones pues ya es como mucho más claro decir hago UX y nunca me enfrento a algún proyecto de otra índole editorial que tenga que ver con cuestiones a lo mejor físicas, ¿no? De tengo que hacer un stand o estas cosas por el estilo. Y ahí me gustaría saber más tu opinión. Asumo que lo ves como una ventaja porque lo dijiste hace rato, hay una sensibilidad que traes que yo le llamo de ver 2 píxeles, ver 2 píxeles donde nomás es uno y que dices, esa línea está chueca, a mí no me engaña, esa línea está chueca, es ese ojo clínico que de repente... Es una bendición y una maldición al mismo tiempo, ¿eh? Exactamente. Yo creo que es un poco parecido cuando la gente que hace efectos especiales ya no disfruta los efectos especiales igual, porque ya te estás fijando, no se ve bien, sí quedó, no quedó. Exactamente. Justo. Ahí, ¿cómo crees que te ha beneficiado el tener este approach, donde tuviste este chance en tus primeros años de entender muchas cosas, de ver diferentes proyectos, de estar en este ambiente de una agencia que, quieras o no, para bien te curte a sacar soluciones en ahora voy a llamarlo así, este ambiente a lo mejor un poco más acotado? Sigue siendo igual de interesante, lo sabemos tú y yo, pero acotado en cuanto a que trabajas en un design system o trabajas en una empresa que ya trae un mercado, un scope mucho más acotado. ¿Cuál crees que es la ventaja que tuviste al tener esta primera impresión que yo llamo super 360? ¿No? Creo que la ventaja que yo le veo y va de la mano con la experiencia, ¿no? Uh-huh. Tal vez ahí es donde aplica la de, ya estoy viejo, llevo 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Siento que es la velocidad de reacción y la capacidad de tomar decisiones basadas en tu experiencia y en tu intuición, ¿no? O sea, son cosas que ya las ves tanto que se vuelven como naturales en ti, el decir esto está bien, esto está mal, vámonos por acá,
puedo tomar este riesgo no lo quiero tomar ahorita, no es momento de tomar este riesgo. Siento que es en eso, en tener la capacidad y la habilidad de poder tomar decisiones en poco tiempo, basadas en tu intuición, porque ya lo viviste, esa es la realidad, porque ya te tocó hacerlo, porque ya lo has hecho durante mucho tiempo, y regresando a lo mismo, ¿no? No me considero... Yo no soy, y sobre todo regresando al diseño, no estoy diciendo que no existan, pero yo no creo en el unicornio. No me parece que el famoso unicornio o a lo mejor el famoso Jack of all trades o el güey que es hábil para hacer muchas cosas puede llegar a ser, pero siento que hoy en día es mejor, y la manera en la que puedes destacarte es siendo un especialista. O sea, yo soy creyente de los especialistas, ¿no? Sí, el saber de otras cosas o de otras ramitas dentro de tu mundo profesional te puede ayudar mucho, obviamente. Te puedes apoyar de eso para tomar mejores decisiones, pero yo soy creyente que el zapatero a su zapato, ¿no? Okay. Y entonces, sí, a lo mejor en agencia, como dices, Ulises, te toca hacer de todo, ¿no? Pero tú mismo te puedes dar cuenta, ok, puedo resolver este tipo de problemas, pero no soy el mejor o no soy el más rápido, tal vez otra persona pudo haber tomado una mejor decisión que yo. Alguien que es especialista en eso, ¿no? Y como a lo mejor la parte justamente de UX, Ulises, es algo que sí, me ha tocado muchas veces ser partícipe de ese proceso, y me considero alguien que de forma natural puede tomar ciertas decisiones o puede identificar ciertos problemas, pero yo me considero más un diseñador visual. O sea, y ahí es en donde en la compañía actual en la que estamos me di cuenta que hay verdaderos especialistas, ¿no? A ver, esa es otra. Creo que comentaron al principio del podcast un poco de qué es lo que he hecho en mi carrera y dónde estoy ahorita, ¿no? Sí. Yo brinqué de muchos trabajos, de agencias, de editorial a digital, de digital a video. Trabajé en periódicos también, para que te des una idea. O sea, imagínate, llegué a trabajar en el Novedades, haciendo periódico y haciendo revista. Hice de todo. He trabajado con todo tipo de industrias que te imagines, farmacéutica, gobiernos, e-commerce, ahora sí que después de 20 años, ¿qué te puedo decir? Pero nunca había estado yo en una compañía tan grande, ¿no? Y al nivel que para mí sí fue, a pesar de haber trabajado con compañías grandes como mis clientes, no es lo mismo ya estar adentro, ¿no? Y para mí sí es un poco, para mí fue sí un poco el cambiar un poco tu manera de trabajar. Sobre todo porque yo venía de trabajar con un par de startups. Los startups son muy diferentes en tamaño, en ritmo, en responsabilidades, en qué te toca hacer un día, qué te toca hacer de otro. Pero ya en el famoso mundo corporativo, ahí es en donde me doy cuenta que mi teoría de zapatero a tu zapato es cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente súper capaz, especialista en una etapa del proceso de diseño. Y digo, yo no me quiero clavar en el proceso de diseño, porque ya así cada compañía y cada quien y cada libro y cada teoría te va a hablar de diferentes maneras de cuál es la forma correcta de hacer diseño, pero un poco en la parte del producto digital y en las distintas etapas que conlleva hacer un producto digital. Tienes que ser especialista en el engrane que te toca. Porque aunque quieras y aunque tengas la inquietud de ay, sí, pero es que también soy muy bueno haciendo esto. Si no te dedicas al 100% a eso, no vas a poder... vas a dejar las cosas a medias, ¿no? O sea, deja esas cosas a las personas que verdaderamente quieren hacer esas cosas y que son muy buenas haciendo eso. Te voy a dar un ejemplo, Ulises. O sea, y tú lo has visto, ¿no? En las reuniones que hacen
que hacemos nosotros para cuando estamos hablando o estamos presentando algo, las investigaciones que se hacen de usuarios y los comportamientos, ya, yo veo eso y digo, puta madre, qué bueno que yo no tengo que hacer eso, ¿no? O sea, Sí. lo hice en algún momento y me tocó hacerlo y sé de qué se trata, pero yo no podría dedicarme 100% a hacer esto. Yo, Jaime, a mí lo que me gusta es tomar todas esas piezas y entonces, ok, ¿cómo hago? Que se vea bien, ¿no? Que funcione bonito, que sea perfecto, que el contraste sea el adecuado, que en un dispositivo móvil se vea y funcione bien, que en una computadora, en una pantalla de 27 pulgadas se vea y funcione bien, que el contraste entre los botones sea el adecuado, que la tipografía tenga el tamaño correcto, que el orden de las cosas sea... Ese es en donde te das cuenta que estando en una empresa de este tamaño, tienes la oportunidad de perfeccionar eso que a ti te gusta y en lo que tú te consideras bueno hacer, ¿no? Sí, ayuda a saber lo que hacen los demás y ayuda mucho al proceso para poder ayudar a tus compañeros o para poder opinar o para poder entender qué es lo que está sucediendo. Pero insisto, yo soy creyente de que no es como antes, ¿no? Depende mucho también en la compañía en la que estés, pero yo soy creyente de los especialistas. Oye, está buenísimo eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, creo que das en un punto porque justo puedes hablar de estas ambivalencias que hay en la industria y puede ser por los tamaños, por el tipo de industria en el que estés, pero justamente por ahí puede haber estas dos partes, el que dice yo la armo de todo, pero justamente soy un generalista sin clavarme en algo en específico que puede tener sus pros y sus contras, y por otro lado es el hecho de ser un especialista, que no implica que no actúes en silos y que entiendes cómo lo que tú haces se conecta con antes y después en el proceso, pero sí creo que son cuestiones, son enfoques distintos que podrán tener sus pros y sus contras, pero que al menos yo concuerdo mucho contigo, el hecho de estar como especialista en una parte del proceso, además te da una forma de un deep work que no necesariamente un generalista tiene el chance de hacer por esta cuestión del ritmo de trabajo, etcétera, etcétera, pero concuerdo mucho con lo que dices en cómo es una estructura, al menos de mi punto de vista, muy distinta, que no había percibido antes, pero donde los especialistas realmente tienen esta labor de poder conectar los engranes y que entonces hagas algo mucho más potente de lo que a lo mejor, sin sonar mal, pero de lo que a veces en solitario o con un equipo mucho más pequeño no necesariamente vas a poder lograr, porque claro, es complicado, es complicadísimo. Obvio, el tamaño de la compañía, el tamaño de la industria, el ritmo al que tienen que moverse también es totalmente distinto y es donde hay este balance, pero está súper buena esta reflexión que nos dejas. Benja. No, pero al final del día aquí como que empiezan a hacerme... voy a decir, como siempre digo en esta temporada, me explota un poco la cabeza nuevamente, porque de pronto este background que tienes, o sea, esta experiencia que ya tienes de tantos años, ¿no? ¿Cómo la aplicas, digamos, que como bien comentan, a una sola tarea, ¿no? Donde al final de cuentas también se involucra mucho de entender muy bien, como bien comentabas, en el que eres bueno y qué es lo que realmente te gusta hacer. Entonces, de pronto, después de tanto probar, después de tanto abrirte, después de estar mezclando tantas cosas, hoy llegas y dices, esto es lo que me gusta, ¿no? Y más allá, te gusta el saber cómo, el diseñar para cómo funcionan las cosas y cómo se vive, ¿no? Esa estructura, más allá, digamos, que ya del táctico, porque bien hiciste en impresos y te siguen gustando seguramente el tema de hacer impresos, ¿no? Bueno, en el sentido de que ya no lo hagas, pero te gusta cómo es hacer. Y aunque quisiera, ya no existe, ya no se imprime nada. No, ya no se imprime nada. No, pero te gusta esa experiencia, ¿no? O sea, a final de cuentas, claro, te gusta cómo se vive. Esto me lleva ahorita a preguntarme, y quiero preguntarte al final, vienes de una camada, insisto, de los impresos, las revistas, después llegas a la web, ¿no? A la web, te tocó ver la web 1.0, te tocó ver la web 2.0, ¿no? Y ahorita hablamos de la web 3.0 y el cripto, ¿no? Y pasaba con Omar, o sea, al final de cuentas con Omar Mendoza, que le mandamos un saludo, también platicábamos de esto, ¿no? Al final de cuentas son personas que les ha tocado ver todo este proceso, ¿no? Vamos a hablarlo de digitalización.
estas habilidades que has adquirido a lo largo de los años que tienen que ver más con, pues que ya sabes por dónde va, por dónde sí, a qué retos tomas, qué retos no. ¿Cómo afrontas o cómo ves justamente la carrera del diseñador o del diseño ante estos nuevos retos que hoy día se vienen, ¿no? Como lo que puede ser cripto, Web 3.0, metaverso, ¿no? ¿Dónde ves? ¿Cuál es tu perspectiva o cómo los afrontas tú también desde tu gusto por la tecnología? Porque al final de cuentas, pues bueno, son tecnologías nuevas, ¿no? No me quiero, o sea, mira, podría clavarme en el tema de Web3 y de cripto y de NFTs y de meta, y ahí es en donde creo que puedo pensar muy diferente a Ulises. No sé, yo sé que Ulises es un tema que en general le gusta mucho y es algo que yo honestamente no, por lo menos hoy en día no lo veo. O sea, y regreso a lo mismo, ¿no? Evidentemente el web va a cambiar, ¿no? Así como acá, como nos lo ha mostrado la historia. La historia. La diferencia es, y me refiero a va a cambiar a la manera en cómo consumimos el web. Sí, ¿no? ok. Por ejemplo, cuando llegó el móvil, ¿no? Siento que la llegada del móvil evidentemente cambió completamente la manera en la que consumimos el web. Y entonces, en su momento, tal vez muchos diseñadores de los que nos tocó esa transición decir, puta, ¿cómo diseño para móvil? Claro. Apps, ¿qué es eso? ¿No? Ajá, ¿cómo funciona una app? ¿No? Bueno, y ahí es en donde honestamente te podría decir que si te sigue apasionando el diseño, vas a encontrar la manera o vas a encontrar algo en lo que seguramente vas a poder seguir desarrollando tu carrera, porque lo único que cambia es el medio. O sea, el mensaje es el mismo. El medio es lo que ha cambiado. ¿Cómo consumen los usuarios esa información? La información y el mensaje siempre ha estado, ¿no? Siempre ha sido lo mismo. La manera en la que consumimos eso es lo que ha cambiado, ¿no? A lo mejor, yo lo que he pensado de pronto del web es que y como que va hacia arriba y hacia abajo. Uh-huh. Yo de pronto pienso que a veces nosotros mismos como diseñadores nos metemos el pie y sobrecomplicamos las cosas, ¿no? Estamos diseñando un producto y estamos pensando, es que podría ser así y el usuario, y entonces estamos tratando como de ir 10 pasos adelante en qué es lo que está pensando el usuario y cómo va a llegar y cómo va a moverse de una parte a otra y cómo le vamos a mostrar un contenido, o si estamos diseñando una aplicación, estamos haciendo estudios de usuarios y de mercado y cómo podemos lograr que la experiencia. Al final del día lo que el usuario quiere es pedir un taxi o quiere leer una nota o quiere descargar un archivo. Y a veces siento que es algo que nosotros mismos como diseñadores de pronto por querer encontrar una solución a algo que tal vez ya está resuelto, podemos sobrecomplicar las cosas, ¿no? Y muchas veces nos pasa que después de estar días trabajando en algo, pues regresamos a la primera opción que se nos había ocurrido. Porque decimos, puta, es que ya tenía la respuesta. Pero yo mismo quise seguir así por quererme sentir el visionario y por el tratar de inventarme una manera distinta completamente. Ya sabes, siento que el web va a entrar en una etapa de supersimplificación. Siento yo que hacia allá tendría que ir. De una supersimplificación. Me refiero a que en algún momento los usuarios se van a cansar un poco de este bombardeo visual y de esta saturación de formas en las que consumen su contenido, y va a haber un cansancio, y lo que ellos van a querer es la manera más simple, rápida y limpia en la que puedan consumir este contenido. Y entonces ahí el riesgo, como tú dices, bueno, como diseñador,
¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Así de, y ahora, no, es como el, no sé, es como el lechero cuando cerraron las lecherías y ahora ya todo está así de, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo vendo leche? O sea, como con cualquier profesión, cuando cambia la tecnología, o sea, como ahorita a los que trabajan en una línea de producción de un auto, dicen, puta, pues es que ya todo lo hace el robot, ¿no? Claro. O por ejemplo, ahorita, con todos estos, con estas plataformas que están surgiendo para generar imágenes basadas en machine learning, inteligencia artificial, que la gente mete. Y entonces el ilustrador dice, imagínate el güey, el fotógrafo para medios, o el ilustrador para medios, o el ilustrador para cuentos infantiles, todo eso, dice, a ver, o sea, ya cualquier güey va a meter una frase y la computadora le va a arrojar una imagen bien chingona que no existe, porque obviamente no puede haber copyright sobre algo que generó una computadora, porque no hay precedentes de esto. Entonces ya me van a sustituir, ¿no? Y sí, cada profesión ha tenido estos retos y estos cambios generacionales que se ve en riesgo su vida profesional y su medio de subsistir. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, regresando a lo que preguntas, ¿no? O sea, como diseñadores, ¿qué es lo que yo puedo ver en este gran cambio que sigue de la web? De nuevo, no creo que la simplificación de las cosas es algo que como diseñadores debemos de estar... debemos de tener en mente, no tratar de... insisto, ¿no? Regresamos al cliché de pensar en el usuario. ¿Cuál es la forma más fácil? Como diseñadores, y ahí vamos otra vez al tema de ¿qué somos como diseñadores? ¿Como diseñadores somos comunicadores o qué somos? O sea, como diseñador, ¿qué es mi principal problema que tengo que resolver? Transmitir un mensaje, comunicar. Ok, ¿cuál es la manera más fácil de hacer esto? ¿Cuál es la forma más sencilla de hacer esto? Apoyado de la tecnología, ¿no? Ok, ¿en dónde van a consumir el medio? ¿En un móvil? Ok, ¿cuál es la mejor forma que como diseñador puedo resolver el problema de mostrar cierta información o de resolver ciertos problemas en un móvil? ¿O cómo lo voy a hacer en una, no sé, en un Kindle, si es con e-paper? ¿Cuáles son las limitantes del e-paper? ¿No? O sea, eso para mí siempre ha sido parte importante en la que como diseñador hay que considerar cuando estás trabajando en algo. ¿En qué medio? ¿Para qué estás diseñando algo? ¿Es para revista? Tienes que seguir estas reglas. O estas son las bases para diseñar una revista. ¿Es un periódico? Ok. ¿Es a color? ¿Es blanco y negro? ¿De qué tamaño? O sea, ¿cómo es la impresión? ¿De qué tamaño es? ¿A qué distancia los usuarios leen el periódico? ¿Es para una pantalla grande? ¿Es para una televisión? Estoy diseñando una interfaz para una aplicación de Apple TV. Ah, ok, pues entonces sé que las personas van a estar a cierta distancia de la televisión. Sé que utilizan un dispositivo como un control remoto para moverse entre ciertas partes de la pantalla. Sé que necesitan controles muy precisos para adelantar, para regresar, para poner pausa, ¿no? Eso es lo que hace. Estoy diseñando para un móvil, ¿no? O sea, me tocó el diseñar de las primeras aplicaciones de iPad que se publicaron en el país, en América Latina, ¿no? Para una editorial muy grande. Los primeros libros electrónicos. A ver, me tocó trabajar con Porrúa. Imagínate, una compañía que tiene, no sé, 100 años de existir, más de 100 años de existir, y que vieron y que de pronto llegan las tabletas electrónicas y entonces empiezan a surgir los libros digitales. Llega Amazon con Kindle, llega Apple con Apple Books y dicen, a ver, nosotros vendemos papel, ¿qué hacemos? ¿No? Y regresando a lo que preguntabas, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro negocio? ¿Qué va a pasar con la manera en la que nosotros hacemos dinero? Bueno, hay un medio distinto, cómo adaptamos nuestro expertise. Nosotros traemos décadas de expertise haciendo libros. ¿Cómo utilizamos esa experiencia ahora
en una tabletita que todos los niños en las escuelas van a tener. Bueno, entonces fue un proyecto padrísimo en el que me tocó participar. Cómo diseñas una aplicación para un dispositivo nuevo como el iPad. El iPad era nuevo, acababa de salir. Jamás había yo diseñado una aplicación para iPad. Entonces, empiezas a investigar, ok, cuál es la competencia, cómo se consumen los libros, ir a escuelas, preguntarle a los maestros, oye, ¿cómo piensan dar la clase en estas tabletas? Le van a dar una a cada niño, ¿no? Entonces, estuvo padrísimo ese proyecto porque Apple se entera que estamos haciendo esto y nos llevan, voy a Cupertino, voy al campus de Apple, conozco al equipo de diseño de Apple, nos dicen, oye, qué chingón proyecto están haciendo. Bueno, es que lo vamos a lanzar en todas las escuelas de México, Porrúa está detrás. No, está increíble. Digo, Apple obviamente lo que quiere es vender millones de tabletas, ¿no? Entonces se enteran que estamos haciendo este proyecto, nos llaman y nos dicen, no, ¿cómo les podemos ayudar? Queremos que ustedes lancen este proyecto y queremos que sean exitosos. Bueno, pues vengan, conozcan al equipo de diseño, les podemos dar acceso de primera mano, el cómo diseñar para la tableta, qué recursos les podemos dar para que el proyecto sea exitoso. Entonces, para mí, imagínate, fan de Apple, desde que me acuerdo, logro mi sueño de que Apple me lleve a Apple y conozca a los diseñadores y conozca el campus de Apple y todo. Para mí fue una experiencia increíble, pero, insisto, ¿no? A pesar de nunca haber diseñado para una tableta, porque era algo nuevo, traes cierto background, ciertas habilidades, ¿no? Que te dan la capacidad de adaptarte. Y creo que en eso se resumen. Si tienes la habilidad, si tienes la capacidad, pero sobre todo tienes el amor de hacer lo que haces, vas a encontrar la manera, sin importar cuál sea el medio, para seguir transmitiendo ese mensaje. Buenísimo. Creo que dicen el punto y pues básicamente es resiliencia y adáptate y busca el área de oportunidad conforme vaya surgiendo. Es la historia de la humanidad, historia de la humanidad y no creo tener una respuesta diferente a adáptate o muérete, exacto. Exacto, totalmente. Buenísimo. Ahí creo que me gustaría, creo que antes de cerrar con la pregunta final, Benja, nos gustaría que nos platicaras un poco a forma de brevario por aquellos que están en una cueva y que apenas están encontrando los podcasts y nosotros somos su primer podcast en el cual están escuchándote, que no creo, pero las probabilidades, este mundo es azaroso y podría suceder. Cuéntanos un poco del proyecto de tu otro site, nada más así, Nerdcore. ¿Cómo inició tu colaboración en Nerdcore? Y pues obviamente creo que ya nos has dejado ver tu ímpetu por hablar y comentar sobre tecnología que también te gusta mucho. Cuéntanos un poco alrededor de eso. Es la otra mitad de... Es la otra tercera parte. O sea, si tu vida la tienes que dividir en partes, obviamente tu trabajo es una parte importante. Sí. Tu familia y tus amigos es la otra parte importante. Y para mí el amor a la tecnología y los videojuegos y el expresarme al respecto es esa otra gran parte, ¿no? Y te digo algo, rara vez se entremezclan entre sí. O sea, por lo menos a mí así me sucede. En mi trabajo, en mis trabajos previos, nunca hablaba, o por lo menos no sabían mucho que yo hacía mi podcast. Ahorita hablamos un poquito del podcast y de Nerdcore. A mi familia y a mis amigos, a mi esposa, a algunos amigos sí, pero o sea, Nerdcore es así de, le gusta hablar de ñoñadas en YouTube, está bien, es lo que le gusta hacer. Y en Nerdcore, por ejemplo, la gente que me sigue de Nerdcore, de este podcast, o de cuando escribía en revistas, no hablo mucho de mi trabajo. Sí, ¿no? Es más, saben que soy diseñador. O sea, la gente que escucha Nerdcore sí sabe que soy diseñador. En mis redes sociales, de lo único que hablo es de tecnología y de videojuegos y de... Rara vez hablo de diseño en mis redes sociales. No porque no me guste hacerlo, sino que creo que quien me sigue de Nerdcore, ¿no?
Claro. Como que tal vez no le importa tanto el diseño, aunque tengo como muchos followers diseñadores y gente metida en el medio. Para mí fue muy chistoso cuando me presento en la compañía, ahí en donde estamos. Y entonces, Sí, perdón. y no, pero no fuiste el único, Ulises. O sea, me llegaron, no es choro, 5 o 6, digo, la compañía es enorme, o sea, Sí. obviamente, pero para mí sí fue muy chistoso que me escribieran ya después de presentarme el primer día, de los siguientes días, me escribían en el Slack de la compañía así de, oye, tú eres Jaime el de Nerdcore, ¿verdad? Y yo, ay, sí, soy yo. O sea, me sacó un poco de onda porque esos mundos nunca, o sea, raramente se cruzaban, ¿no? Uh-huh. O sea, si alguna vez alguien me ha reconocido por el podcast, ha sido obviamente en ciertos lugares muy evidentes. O en la Apple Store, o en las iShops, ya sabes, o sea, o ha sido en convenciones de, no sé, de cómics o de videojuegos, pero que son del medio, ¿no? Obviamente que están relacionadas. De la industria. Y por otro lado, en el mundo de diseño, sí he dado algunas pláticas de diseño, sí he dado algunos talleres de diseño y nunca jamás nadie me dijo, ay, tú eres el de Nerdcore, ¿verdad? O sea, insisto, siempre hubo esa como siempre ha habido esa desconexión. Nerdcore nace porque igual, digo, Nerdcore es un podcast que tiene muchos años de haber surgido. Al principio lo hacía Akira, Oscar y Leo Lambertini, y ya después se integra el proyecto Ofelia Pastrana, pero lo dejaron de hacer hace muchos años. Grabaron el episodio final, se despidieron y como que dijeron, ¿saben qué? Pues ya tenemos cada quien nuestros proyectos aparte, ya no podemos dedicarle el tiempo a Nerdcore, porque se grababa en persona, se reunían en casa de Oscar a grabarlo, y pues sí era como un show un poco complejo de producir. Pasaron varios años y yo un día, igual, insisto, por esta inquietud, yo ya no escribía en las revistas, ya no existía la revista, ya no tenía contactos en medios para poder escribir al respecto. Y en esta inquietud que siempre he tenido, como les decía, de hablar al respecto, de debatir al respecto, de platicar al respecto, le escribo a Oscar. Oscar estaba viviendo en Japón. Uh-huh. Le digo, oye, bro, güey, tengo ganas de hacer un podcast de tecnología, de juegos. Tú estás allí en Japón, yo estoy en México, güey. Lo hacemos remoto, obviamente no, cero pandemia, cero nada, o sea, lo hacemos remoto, ya encontré ciertas plataformas en donde lo podemos grabar y editar, pero lo queríamos hacer en video, ese era el chiste, ¿no? Lo queríamos hacer en video. Y el güey me dice, güey, no mames, o sea, parece que me leíste la mente, quiero revivir Nerdcore. Ya tenía varios años que Nerdcore ya no se hacía. Me dijo, quiero revivir Nerdcore, entonces estaría bien chingón que lo hagas conmigo. Y yo así pensando así de, ay, güey, pero Nerdcore como que, o sea, se quedó como ese nombre importante como de los pioneros en los videopodcasts en México, de tecnología, bien producidos, y ya tenía su lugar, ¿no? Entonces sí sentí como ese peso de pronto o esa responsabilidad así de, a ver, güey, ¿cómo voy a llegar a Nerdcore si yo soy don desconocido, ¿no? O sea, a mí nadie me conoce. Yo ya tenía rato desconectado de los medios. Yo ya no escribía, como te digo, no escribía en ningún lado. Yo ya 100% dedicado a la agencia, al diseño y todo eso. Me dijo, no, güey, vamos a hacerlo. Y ya le dije a Ofelia que también le entre. Ah, pues órale. Y así nace tal cual el regreso de Nerdcore. Empezamos a grabar cuando Oscar estaba en Japón, todo remoto. Entra Pato, que es ahorita el otro host del programa, Pato González. Igual Oscar dijo, conocí a un chavo que apenas empieza a hacer sus videos de YouTube, le está yendo bien, habla de tecnología y me gustaría invitarlo también al proyecto para tratar de traer gente nueva. Pues órale, está chingón. Y entonces empezamos a hacer Nerdcore los 4 y ya después Ofelia sale. Off ya es ahorita una super celebridad, ya muy metida en sus ondas. Ya no nos habla, sí, porque es famosa. No, sigue habiendo amistad.
nos quedamos nada más Akira, Pato y yo, y pues bueno, hacemos el programa. Ya llevamos, creo que ya 4 años desde que regresó Nerdcore. Y pues no es algo que honestamente vea yo como un proyecto muy grande, ¿no? A lo mejor es muy de nicho, es muy querido entre la comunidad de las personas que ven Nerdcore. Pero para que el proyecto Oscar tenía como muchas ambiciones. No, es que hay que hacer de Nerdcore esto y esto. Y sí, pero sí hay que dedicarle mucho. O sea, Pato, por ejemplo, que es el otro con el que hago el programa, él sí se dedica 100% a sus redes. O sea, él sí es una celebridad de sus redes sociales, él sí es un influencer en todo el sentido de la palabra, él sí hace dinero de eso, él sí gana de eso, él sí las marcas le pagan. Totalmente. A las marcas le pagan por hablar de ellas en Instagram y en su Twitter y va a todos los eventos del mundo, pero él se dedica al 100% a eso, ¿no? Y para mí es, insisto, tanto un hobby como una válvula de escape para expresarme y hablar y el debatir y el comentar de tecnología, de videojuegos, de anime, de cine, de Max, de Win, de lo que sea, ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito que, insisto, no va mal, o sea, en podcast, incluso en el directorio de podcast de Apple hemos estado en el primer lugar, en el segundo, en el tercero. O sea, siempre hemos sido como top 5, top 10, dependiendo. Han sido relevantes, exacto. Ajá, tenemos ahí un buen... Las marcas, de cierta manera, nos saben que existimos, ¿no? Nos mandan productos, nos mandan comunicados, nos invitan a los eventos. Pero sobre todo lo que nos encanta es hacer el show en vivo, que las personas participen en el chat, que dejen sus comentarios, que en las redes sociales hacer debate. Y sí, ese es como el otro pedacito de mi vida, ¿no? Nerdcore, y en Twitter y en Instagram hablar de tecnología y de videojuegos en general. No, está súper chingón esta parte, Jaime, porque digo, Nerdcore, para la gente que no escuche, que seguramente, bueno, para algunos puede ser nuevo Nerdcore, como bien comentas, llevaba años, o sea, y son de los primeros que yo recuerdo que hacía justamente video streaming, al menos en México, que recuerdo que lo hacían muy bien. Yo me acuerdo, sí. Yo me acuerdo, y de verdad, yo siempre cuando veía los programas me preguntaba, es que cómo lo están haciendo. Y y te voy a ser súper transparente. Yo me acuerdo que yo soy muy fan de ver cómo se hacía el detrás de cámaras, ¿no? Soy muy fan de ver, bueno, y cómo lo estaban conectando. Y me acuerdo que a veces publicaban fotos de las cámaras y yo, cómo lo están haciendo. Sí, las consolas, la mezcladora. Las consolas, ¿no? O sea, hoy día a lo mejor pareciera que es muy fácil o que es más fácil porque la tecnología a final de cuentas nos ha brindado esa capacidad de hacerlo más sencillo. Pero de verdad, o sea, era una súper chamba producir Nerdcore. Aparte estaba súper bien hecho porque el silloncito, la toma, los cambios de cámaras. La verdad es que quien pueda vaya y échese un clavado, porque la verdad es que Nerdcore es un podcast que yo recuerdo se transmitía los sábados, si no estoy mal, ¿no? Creo que no era como las 12, 1 cuando se transmitía anteriormente, ¿no? Estaba súper cool. Y bueno, y que traigas todo eso a la luz hoy en día, ¿no? Y que lo sigan haciendo, de verdad está súper chingón, porque las personas que nos gusta todo ese tema de, pues sí, de tecnología, de videojuegos, ¿no? La verdad es que es como también conectarse un poquito con el pasado. Esto me lleva justamente a la última pregunta. Cuéntanos de esto. Me gustaría agregar algo, Benja. Dale. Antes de que llegues a esa pregunta. Pero sobre todo también creo que hay que destacar que el formato que hoy tienes del podcast, que es, pues están en remoto, o sea, ya no es este estudio donde se sienten, sino que están en remoto, también da la pauta porque y yo creo que son me atrevería a decir que son de los pocos
producidos que dices, caray, sí traen ondita estos Claro. estos personajes, porque yo personalmente esta es la primera temporada que nos andamos en video, sí es como de, híjole, ¿no? Sí te gusta, o sea, sí ves Nerdcore y dices, híjole, estaría chido hacer algo así, o sea, vamos a ver cómo vamos, sí, de acuerdo, iterando, pero si hacen cosas que dicen, híjole, no, sí trae buen nivel, quiero hacia allá, y son un referente, al menos a nivel producción, aunque ya no lo hacen en un sentido estricto de forma física, creo que sí son un referente en cómo se puede hacer un podcast en remoto, y sobre todo, más allá de un podcast que a lo mejor lo producimos, lo editamos, ustedes finalmente hacen la sesión en vivo y tienen audiencia. O sea, yo sí me los imaginaría en un estudio con público sentado viendo literalmente el show, porque al final también es una dinámica bien distinta donde pues es casi televisión en vivo, no puedes, te vas a equivocar y así va a quedar, etcétera, etcétera. Y si traen al menos desde mi punto de vista, son un referente en cuento a cómo se produce un podcast en vivo. Y lo hacían, y lo hicieron. Creo que al final de cuentas, el podcast que mencionaba, ¿no? De la Dios en su momento, fue en vivo y hacían esta transmisión. Un evento físico, ¿no? Un evento físico, ¿no? O sea todavía hicimos uno en vivo cuando estaba Off y Oscar. Nos invitaron a... No es Campus Party. ¿Cómo se llama el que se llama? Que antes era Campus Party y ahora lo hacen en Guadalajara. Que cambió de nombre. Talentland. En Talentland, así es. Nos invitaron. Andaba por allá. Sí. Pues fíjate que sí llegamos a grabar un programa en vivo, los cuatro, con público. Cool. Y estuvo padrísimo. O sea, de verdad, digo, sobre todo para mí que no... como yo siempre lo he dicho, yo soy el menos famoso. Yo siempre fui el desconocido de Nerdcore. O sea, Akira ni se diga. Ofelia ni se diga. Pato igual con sus fans. Decían, ¿quién es ese pobre güey? ¿De dónde chingados sacaron a ese güey? ¿No? O sea, ¿de dónde salió ese cabrón que nadie conoce? Siempre lo sigo diciendo, siempre fui el don desconocido de Nerdcore. Yo lejos de ser una celebridad como sí son ellos, de verdad. Por eso cuando dijiste al principio famoso, dije, no, al contrario. Yo soy el no famoso de Nerdcore y siempre he sido el no famoso de Nerdcore. Para mí siempre ha sido una faceta padrísima de mi vida, pero que aunque me gustaría dedicarme al 100, mi pasión y mi amor por el diseño nunca me lo permitió, ¿no? Siempre fue primordial para mí el desarrollarme en mi vida profesional como diseñador. Eso está chingón. Está chingón. Y yo para hacer esa parte nada más nos queda claro, me queda muy muy claro que siempre de alguna forma has tenido como el camino muy muy marcado y muy claro. Entonces eso está buenazo. Listo, última pregunta. ¿Quiénes son esas tres personas, no necesariamente diseñadores, ¿no? Personas, diseñadores, profesionales, que te hayan marcado en tu carrera, en lo que hoy día estás haciendo o en tu vida personal, ¿no? ¿Quiénes son esas tres personas que dices, híjole, estas las traigo y estas las tengo un grato recuerdo y me dejaron esta enseñanza o este conocimiento? Cuéntanos. Definitivamente Oscar Akira es una de esas personas, ¿no? Nunca se me va a olvidar la primera vez que entré a esas oficinas y me di cuenta que ahí sucedía algo diferente, algo mágico y que yo quería ser parte de. Yo quería, no sé cómo, pero yo quería pertenecer a eso de una o de otra forma. En ese momento no sabía que iba a ser a través del diseño, en ese momento era a través de escribir, ¿no? De expresarme, de hablar de esto que me gusta. Y para mí él siempre fue un visionario en lo que hacía, alguien con las cosas muy claras de qué es lo que quería. Y a pesar de que mi relación con Oscar fue a veces complicada, o sea, sí tuve problemas con él fuertes, ¿no? O sea, es peligroso cuando mezclas amistad y negocios. Siempre fue un gran amigo, siempre fue uno de mis mejores amigos y sé que cuando le preguntaba algo, sé que iba a tener una respuesta
bien acertada, ¿no? Entonces, definitivamente, él, insisto, tanto a nivel profesional como de amistad, guió mucho y me ayudó mucho al poder yo darme cuenta qué es lo que quería hacer en mi vida. Ese es uno. Y otras dos personas, pues ya, o sea, hablando un poco más ya en general de a lo mejor diseñadores, ¿no? Famosos que me encanta la manera en la que trabajaban o en la manera en la que se expresaban. Puede ser, yo creo que Johnny Ive, como diseñador industrial, un poco debatible su última etapa en Apple, en donde creo que ya el cansancio tal vez de hacer lo mismo durante muchos años lo orilló a apartarse de la compañía, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente el trabajo de Johnny Ive en el diseño de productos como el iPod, como el iPhone, como el iMac, las primeras iMac, o sea, el iMac y el iPod salvaron a la compañía. Apple estaba a semanas de declararse en bancarrota. Cuando regresa Steve Jobs, cuando se sienta con Johnny Ive y decir, a ver, ¿cómo vamos a salvar esta compañía? Y diseñan la iMac, la lanzan al mercado, cambia el mundo. No cambia el mundo tanto como el iPod, ¿no? El iPod definitivamente salva a la compañía. Y el iPhone, ni se diga. Yo considero el iPhone como el producto de consumo más importante en los últimos, o sea, en los últimos 100 años. Cambió completamente el planeta, el smartphone, ¿no? Hoy en día el mundo ha cambiado de una forma increíble gracias al smartphone, y fue el iPhone, honestamente, el producto que marcó la diferencia y que puso las bases de lo que hoy en día es un smartphone. Y otras personas, y yo creo que también otros que me han marcado, como, insisto, por esa sensibilidad, por esa gusto que yo tengo por la arquitectura y por el interiorismo y por el diseño industrial. Charles y Ray Eames, esta pareja de arquitectos, diseñadores, artistas, genios, cineasta, todo. De verdad, alguien que, insisto, desde que yo tengo memoria y me empezaba a llamar la atención la arquitectura, ¿no? Y el interiorismo y el diseño industrial y de los muebles, esa filosofía de lo simple, ¿no? De el buen gusto en algo tan básico como una silla de plástico, ¿no? ¿Cómo puede una silla tan básica ser tan perfecta, ¿no? Yo creo que ahí más o menos estoy tratando de equilibrar esas diferentes disciplinas, ¿no? Que son las que yo considero han ayudado a mi formación como diseñador. Buenísimo. Buenas referencias para aquellos que nos estén escuchando, ¿no? Y de pronto interesante porque hablaste, digamos, que alguien que tuvo que ver mucho a nivel personal y la parte de Nerdcore, luego hablaste de Johnny, que tiene como esa parte de diseño formalmente, y la otra que es arquitectura, y que a lo largo de todo el episodio estas tres aristas de alguna forma estuvieron involucradas, y bueno, y las mencionas ahorita súper chingón. Totalmente. Oye, Jaime, y ya nada más para terminar. Si la gente quiere continuar contigo, ¿cómo te contacta? ¿Quiere continuar la conversación? Hablar de estos temas de diseño, de tecnología. Digo, insisto, creo que la gente seguramente, o esperaría que algunos seguidores de Nerdcore estén escuchando este episodio, pero los que no, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde pueden ver dónde está Jaime Suárez? Sí, pueden, obviamente, si lo que les interesa es tecnología, videojuegos,
Y eso es en Nerdcore, en el podcast, en YouTube. Nada más buscan Nerdcore Podcast, lo van a encontrar muy fácil. Transmitimos todos los jueves en vivo después de las 9:30 de la noche, pero si no lo pueden ver en vivo, están ahí todos los programas grabados en el canal de YouTube de Nerdcore. En mis redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, es en donde estoy más activo. Más Twitter, honestamente, es donde más actividad y más interacción tengo con otros usuarios. En ambas pueden encontrarme como @Ramza, RAMZA, @Ramza. Si quieren hablar de diseño, yo encantado de hablar de diseño. Si quieren hablar de gadgets, juegos, tecnología, son los temas con los que yo podría estar horas y horas y horas platicando sin ningún problema. Pero sí, ahí están son mis principales cuentas: Instagram, Twitter, @Ramza, y el canal de YouTube de Nerdcore. Buenísimo, Benja, pues la verdad es que creo que con Me esto encantó. despedimos el episodio, pero el episodio estuvo muy bueno. La verdad sí me hiciste sacar la lágrima de nostalgia, remembrando esos años del internet y mis horas, porque suena chiste, pero es real. Nos la pasábamos Sí, horas sí, sí. y no era el único, y yo veía mucha gente agarrando las revistas del Sanborns, regresándolas y vámonos porque pues no eran Están tan bien asequibles. caras, oye, ¿no? Sí, No. sí. Y a veces Sí, eran sí, en revistas importadas, que como dices, si no las veías en Sanborns, era porque literalmente a lo mejor ni siquiera llegaban a México, ¿no? Pero Exacto. sí. Total. Buenísimo. El episodio es muy padre. Creo que personalmente yo me enteré de mucho de tu faceta de diseñador y tienes una historia bien interesante de cómo te fuiste desarrollando como diseñador. Personalmente encuentro tu approach muy interesante y concuerdo con mucho de lo que dices alrededor de especializarse, y la verdad es que disfruté mucho esta plática, Benja, no sé tú en tu caso, pero No, igual, agradecerte un montón. La verdad es que yo me llevo mucho, sobre todo este tema que traes y que inculcamos mucho, el tema de cuestionarse el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? El cuestionarse dónde estamos, entender cuál es, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres marcar tu carrera, toda esa parte. La verdad es que me encantó, me lo llevo, y la parte, como bien comenta, de la especialización, a veces no lo vemos, pero al final de cuentas, pues como bien comenta, zapatero a su zapato, y al final del día, pues, para poder, ¿no? Crecer. No, y no está mal si quieren ser generalistas en algún punto, pero creería que la especialización, y también coincido, por ahí va el camino, ¿no? Juntar una gran cantidad de especialistas. Cerramos el episodio. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Seguramente Gracias te invitaremos a a un segundo episodio a platicar Ojalá, más. segundo. Seguramente. Encantado. Sí. Y pues nos despedimos, nos vemos hasta el siguiente episodio, y nos despedimos con el grito de guerra, y recuerden, ¡somos Rebels! Rebels!